recuerdo de entonces de niño, de cuando la guerra o de la república? Sí, yo lo voy a contar. Como mi padre se fue, cuando iban los señores a las casas, ya sabía que se habían ido y no han escapado, ya no lo podían coger. En mi casa fueron un montón de veces. Iban por la mañana temprano, bien tempranito, iban a llamar a la puerta. Pon unos buenos corrales. Tenía que salir. Salía mi madre y claro, sabía lo que era. Y yo ya de un día para otro pues sabía, mamá ya están ahí, le dijeron, mamá ya están ahí. Y entonces me decían a mí, tú tienes que saber dónde está tu padre. Y yo no lo sé. Yo era un niño, ¿cómo iba a saberlo? Y me decían, como no nos lo digas, matamos a tu madre. Dice, por lo pronto la vamos a pelar. Y a pelar. Entonces se ponían morados de carne, de bebé que se ponían borrachos, y sean las 1, o sea las 2, o sea las 3, había que tener las puertas abiertas, con el candil colgado. Y entonces mi abuela era sorda, completamente sorda. Y entonces mi madre era la que estaba siempre a la perspectiva de que, oye, ya viene. Y si no, la vecina de que ya viene. Abrían las puertas y colgaban el candil. Y una noche mi tía, dice mi tía, bueno, o sea, tú tienes que estar siempre en el medio, siempre tienes que estar en el medio. Pues yo quiero salir esta noche. Le dije a mi madre, que tú eres muy dormilona, y verás tú. Le pegaron 2 o 3 puñetazos con los fusiles a la puerta, que por poco me arrancaba. Así que mi madre cogió a su hermana y le dio una, toma, para que te digas tú otra vez que te pones tú al frente. Y es así. Yo me fui allí, pero aquel día me encontré con un número, que era primo segundo mío, que es más chico que yo, y tenía una cabra, digo, vente conmigo. Hasta que nos metimos en un rastro que ya no tenía hambre ni tenía nada, que tenía mucha comida, Estábamos allí y me dice, Ulayo, porque a mí siempre me decía Ulayo, Antonio no me dice ninguno, nada más Ulayo. Ulayo, y mira dónde está. La madre me parece, lo que haces tú, y yo no tenía ido ni nada para que llegué, digo, vámonos, hasta que nos vamos, mucho por la cama. Y ellos apretando el paso, ya ve que viéramos apretando el paso, digo, vamos a liderar. Le damos, pero había un guardia civil que iba con el cabo le decían el ronquillo, que era el guardia civil más malo, que era cabo, y decía, no va a venir, porque yo tengo permiso para aquí, pero nos da miedo, te daba miedo, ahora digo, ya está, ahora vamos a decir que no. Hasta que llegó el pie y se sentó. No podía con el arco. Es que se levantó. ¿Cómo te llamas? Ramueta. ¿Y tu padre? Ramueta. ¡Bum! ¡Bum! Entonces dos pies en la calle. Venga a pegarme cuenta. Y venga a pegarme cuenta. Y ya me cogía por los pelos, yo tenía un pelo muy largo. No tiene siempre un buen pelo. Me cogía por aquí como pesaba, lo que pesa el brazo mío ahora, porque no pesaba nada. Me cogía, me levantaba las patillas y me tiraba afuera. Y pum por un lado, por el otro, y venga para acá. Ese hombre me dio la paliza más grande que se le puede dar a un muchacho. Que mi padre al otro no lo tocó porque era muy chico. ¿Dónde está tu padre? Digo, mi padre se fue a la guerra. ¿Y de dónde está? Digo, está con los ojos. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Es como si le hubiera dicho, hijo puta, hablando de mí. Pero piensas también que incluso los familiares de las víctimas, de las personas que fueron fusiladas, pueden tener todavía o miedo o no quieren como que esto tampoco sea verídico. Los familiares yo creo que no. Los familiares es que en contra de lo que dicen en algunos sitios, en otros sitios le dicen, pues también había que mirar los de, los de derecha. Pero es que aquí yo creo que de derecha no nos dan nada. Aquí fue la derecha, pero no todo represaliado aquí, no todo la derecha aquí. Entonces quizás por eso aquí en el pueblo no haya eso de ir a la derecha también, o sea, los de la derecha también.
yo aquí tan solo escuché a un maestro de escuela que decía que todo esto lo empezaron los republicanos que no tuvían inglés. Y yo siempre le decía a esa persona, que habló otra vez conmigo, pero yo aquí no sé qué más ninguna iglesia, ni se quemó ningún santo, ni se quemó nada. Bueno, pues no se hizo aquí, se hizo en otro sitio, porque a otro sitio también se haría y se hizo lo otro, pero aquí no más que se ha hecho lo otro. Una era la presidenta de la Casa del Pueblo y tenía dinero y tenía un bolso aquí en el pecho metido y le dijo a los falajistas: no me matéis, les dijo a uno, y te doy el bolso este con el dinero. Tenía más que un hijo. Y dice: ¿por qué va a ser de mi hijo? Y dice: sí, le cogieron el bolso, pero la mataron también. Yo tenía 5 años cuando mataron a mi padre, pero yo me acuerdo el día que se tomó el pueblo este. Con los 6 tenía 4 años y pico. Me acuerdo de las guardias que había puestas ahí y ahí, bueno, de esos corralones para allá. Me acuerdo, y era un muchacho. Buenas personas eran, ¿eh? Pero no la querían ni ver. ¿Por qué? Porque iban a avisar a todos los que tenían que matar. Si alguno decía una palabra, un socialista decía una palabra, ¡bum! ¡Bum! No solo fueron los que mataron, sino los que ayudaron a matar. Luego, unas cuantas iban con los chismes. Vinieron unas de Talavera, una madre y una hija que era la madre más guapa que nada, y estaban allí. Y las de por cima, unas muertas de hambre, de piojo, las declararon. Vinieron rápidas, pero lo que le hicieron a esa no se ha hecho en el pueblo. La violaron a la hija, porque era muy guapa, allá arriba. En presencia de la madre. Le cortaron los pechos y luego las afusilaron. Y luego el día que mi padre murió, murieron 2 mujeres con él. Mataron a 3, a él y a 2 mujeres. Y una tenía un niño, chico, se lo llevaron a la cárcel que le dieron la última teta. ¿Qué culpa tiene esa criatura? ¿Qué río es este? El Guadalajara. Y este separa el término municipal, ¿no? Esto del río para acá, Seuchal, y del río para allá, Villalba. El río de la frontera. Sí, y entonces los 6 que fusilaron en la laguna, en el Cortijo, ¿los habían detenido por aquí? ¿Los llevaron allí? Los llevaron aquí en Cortijo y los llevaron allí al Cortijo de la laguna. Y Florencio Maqueda llegó a ese Cortijo y el señor le avisó de que se fuese al pueblo, que los habían cogido. Estaba la cosa muy caldeada, que se fuese al pueblo, que los estaban buscando. Bueno, pues ya vino, ya con ese cuidado que os estaba diciendo, y él ya pues luego habilitó el espacio. La parte de arriba del horno, donde bueno, pues era de pan o algo de comida, y la parte de debajo, donde ponía la leña y tal, pues él le conectaba. Incluso su familia, pues ahí tenía desperdicios de comida y demás para que aquello estuviera pues lo más normal de una casa que debe ser. Y él estaba allí. Lo que te estaba contando, pues habilitó también con un pequeño agujero, él era allí, y ahí pues veía a su hijo que iba, pues, pero no iba muy de continuo, de tarde en tarde, porque ellos no querían levantar a su pecho. Y bueno, le ponían una cámara que tenía por allí, el niño estaba allí un ratito y ya. Pero él sí salía por la noche, él sí se acostaba por la noche. Y cuenta que el episodio que más le tranquilizó porque vivía un familiar que era deficiente, entonces pues lo vio una noche. Entonces pues eso les tranquilizó mucho porque una persona con sus facultades pues mal, pues ella podía hablar. Entonces le dijeron: no te preocupes, que ha sido tu padre que se te ha presentado y tal, y bueno, pues la chica nunca eso ya pasó y no se acordó o lo que sea. Y no, sí fueron a registrar algunas veces. Entonces pues eran sus hermanas y lo pasaron pues mal, porque incluso una de ellas le dijo: mira, ahí estáis viendo que esto está normal, porque hasta el horno tiene desperdicios de
Entonces, bueno, pues era una persona que era muy buscada. Él hablaba siempre de todo el tiempo de la guerra, pero bueno, no los 3 años completos no fueron, pero vamos, de 2 largos seguro. Y claro, pues fue duro, el miedo que siempre tenía era que se pusiera malo, pero no estuvo malo. No, un niño siempre resfriado, bueno, tendría resfriado o algo, pero eso se le pasaba y no tuvo que acudir a médico o tener otra tipo de cosas. Y bueno, pues el miedo era la intranquilidad que tenía su familia de que estaba allí, de que en algún momento alguien hablara, o lo sabían muy pocas personas. Y bueno, pues luego ya se tuvo que entregar, porque ya el tiempo ya pasó, la guerra ya pasó y luego ya pues se entró. Y luego ya pues estuvo fuera del campo de concentración. Luego las palizas fueron bastantes, porque él estuvo primero en una cárcel en Girona y luego estuvo en Formentera, sí, ya allí en el campo de concentración. Y ahí pues fue muy duro, porque desde hambre hasta pues, tortura, gasto psicológico, y él siempre contaba que eso fue, que si el tiempo que estuvo en el horno fue duro, aquel fue pues, mucho. Es lo que quiero, además en este pueblo, es que no tenían los que aquellos se saltaron, porque Franco dio un decreto de ley que todo aquel pueblo que no estuviese manchado, que no había que hacer nada. Y estos se saltaron las leyes. Y los republicanos no habían matado a nadie de derecho. A nadie. Lo dieron, se tuvieron unos días encerrados allí en los actos del ayuntamiento, ya está. Tenía 9 años, te diga 8 años, y cuando murió mi padre tenía 9. Porque pasaron los moros, para que lo estoy viendo por las 4 esquinas de abajo de mi casa, que se vivía para entonces así. Yo me crié aquí con mi tía, para aquellos barrios, y pasaron por las 4 esquinas. ¿Qué iba? ¿Cómo pasó Lara? Blanco, para que lo estoy viendo, con los fusiles al hombro. Que pongan banderas blancas, que pongan banderas blancas, toda la gente atemorizada. Luego nos fuimos al campo porque decían que iban a bombardear el pueblo. Nos fuimos al campo, iba la parte de Almendralejo. La carretera Almendralejo. Sí. Y sabe usted que mi mamá hace el almuerzo para almorzar, todos los que estamos allá, estábamos unas pocas. Viene un aeroplano por todos los olivos. ¡Ay! Nosotros nos atemorizamos todas, yo era una cría. Y estábamos bombardeando Almendralejo, que allí sí bombardearon, pero aquí no. Pero nosotros de que vimos el aeroplano, oímos los burros, nos vinimos a casa. Y a mi padre lo cogieron recogiendo la aceituna. Y la Guardia Civil le dijo, ¿dónde vas? ¿De dónde has robado tú esto? Esto no lo he robado, esto es de mi terreno. Usted no tiene terreno ninguno. Que sí, que esto es de mi madre, de mi padre, y esto es nuestro. Le quitaron toda la aceituna, le dieron una suma en tocado, que dice que fue baldado a casa. Estará pero glorioso, florido y hermoso. Pues mira, te voy a contar que mi tía, por parte de madre, pues tendría 13 años, más o menos, y mi tía, por lo visto, como crías pequeñas, pues cantaban las canciones típicas de la época, del bando rebelde, o yo qué sé, de la monarquía, de la república, canciones. ¿Eran prohibidas? Eran prohibidas, bueno, y entonces ella pobre mujer de mi madre, era tartamuda, mi hermana era tartamuda, pero cantaba a las mil maravillas.
Y entonces, pues, un grupo de chavalas pues, cantaba todas esas canciones y alguien, o bien sabe ser corrillo, o bien que la oían cantar, pues pegó el chivatazo a las mujeres del pueblo que tenían poder, ¿no? Y fueron a por mi tía, con 13 añitos. Fueron a por mi tía, un montón, y llegaron a la puerta y salió mi abuela. ¿Qué queréis? ¿Qué cosa queréis? Tu hija ha estado cantando estas canciones, tal, y esto tiene un precio, por lo tanto, que venga con nosotros. Y no se la pudieron llevar porque tenía la fiebre malta, las fiebres maltas, que era no sé qué tipo de fiebre, pero no se podía mover de la cama. Entonces fueron a la cama a intentar moverla, levantarla para llevarla a pegarla, le rapaban la cabeza, le dejaban un moñito y un lacito rojo, al menos aquí en el pueblo. Se pueden funcionar mucha gente. Entonces, alguien en concreto que tenga detalles. Yo le puedo decir en concreto que me dijo mi madre de la presidenta, porque había un partido de mujeres, tenía una señora Matilde, la presidenta, que a esa sí le mataron. Matilde, ¿sabe usted los apellidos? No, la van a fusilar. ¿Y sabe usted por qué? No, a ver, ¿por qué, hija? ¿Por qué va a ser? Por ser la presidenta Por ser la presidenta de... Y dijo, un niño no tenía marido, yo no sé si su marido tuvo la guerra y lo mataron, tuvo un niño y se hicieron la familia del niño. ¿Y cómo la decían? La presidenta. ¿Y de dónde era? La mujer de aquí del pueblo. ¿Y qué hacían? ¿El partido ese qué era? Eso era, qué sé yo, como si ahora nos juntamos nosotros y somos del partido y además que somos mujeres. Y ella sabía muy bien leer y escribir, lo que mi madre era analfabeta cúbica, y otra, la que fue la madre del que fue alcalde aquí, cuando se votaron la primera vez, también Dolores Pozo, que también sabía muy bien escribir, mi madre no sabía nada, ellas le cantaban, le escribían coplas y le decían a mi madre, vosotros leérmela y me dicen cómo, y mi madre las cantaba. Y por eso lo que hace es recoger la información de lo que queda y ya una Esta silla del mismo es, o sea, la misma la mamá que era la mayor de los tres que emplearon, pues ya tenía 17 años creo, y también una de las peladas. ¿Y qué contaba ella? ¿Cómo se llamaba? Ella se llamaba Francisca González Rodríguez. Pero ellos sí, eran pastores. ¿Y qué contaba? Pues, ¿qué escuchó usted de lo que había sucedido con esta mujer o con otras así similares? Ella me contaba a mí que una casa que hay aquí en Bauda era entonces la casa del pueblo. Y ella cuando llegaron los padres pues entró de lleno en la política y se subieron ella y mi amiga al balcón y echaron bici y nosotros que salíamos de bici y empezamos ahí a decir cuando vivimos con normalidad. Pero antes de salir de la casa que bajamos empapados y antes de salir que nos estaba esperando por la pelaban, se reían de ella, los hombres le decían que tenían que poner de rodillas, en fin. Era una humillación. Claro, Y a mi abuela siempre le decía, cállate, que cualquier día a ti te matan. Pues no me callo. Mi madre, claro, porque era una niña, ¿no? Mi madre vivió mucho por la sequía, la cosa que pasó muchas penalidades. Porque después que se fue mi tío y le quitaron a mi madre, a mi abuela, lo del mondongo, pues luego la pelaron. A mi abuela no. Mi abuela la llevaba a uno de ellos y en una esquina le dijo, Ramón, por favor, ¿quiere que me ponga el pañuelo? Que no me vean mis hijos así. Y le digo, ponte el pañuelo. Mi abuela se puso el pañuelo a los moros y hasta que mi abuela no tuvo 2 dedos de pelo, no se quitó el pañuelo. Sus hijos no la vieron pelar. Por la noche se acostaba y todo y luego ya se hizo mi madre de una trenza y con horquilla, por hacer un moño. ¿Por qué la hablaría y no en un sitio cerrado? Pues en el medio de la plaza porque había los muchachos, había niños, ¿no? Bueno, vamos a ver, la pelaban ¿por qué? Para que le dieran la vergüenza y porque eran sinvergüenza, porque si la habían pelado, el que la pelaba, porque era un peluquero, podía haber dicho, vete a la peluquería, pero no, la sentaban en el medio del pueblo y la pelaban en una silla y la pelaban, para que toda la gente, normalmente era a las 8 de la mañana,
que toda la gente, los hombres iban al campo y la veían. Porque una señora más abajo de mi calle la pelaron también y fue su hija con ella. Y su hija empezó, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, y con la pena se murió. Y mi abuela dijo, porque dijo mi madre, yo voy a ir contigo, madre. Y tú conmigo no vienes. Aquí el castigo más grande que daban era pelar a las mujeres cuando que ponían de eso sinvergüenza, que éramos unas sinvergüenzas de derecha, y una que había que era una mujer muy fuerte, la cogieron y la pelaron en el medio de la plaza. Eso fue el castigo más grande que le dieron a esa mujer. ¿Cómo se llamaba usted la mujer? ¿Se acuerda usted? Yo de la mujer aquella no me acuerdo ni porque era de pasos barrios y no me acuerdo que la trajeron y la pelaron allí en el medio de la plaza. ¿Y sabes qué castigo? Ahora, pues sí, un castigo para una mujer, para una persona. Hombre. Porque eso nos defendía los de derecha y esas cosas. Claro. Eso eran unos castigos, ya está. Un castigo porque hablaban cosas y se metían con la iglesia, claro, y hacían cosas de tonterías. Hacían una procesión, hacían como un palio y cogían una custodia que hacían ellas y esas cosas. De cachondeo a la religión. Pero nada más que esas cosas, ¿eh? ¿Cómo se llamaba su madre? Mi madre, Hipólita Guerrero Rodríguez, que como no habían cogido al marido a matarlo, pues las pelaban y ya está, pelaban a muchas mujeres. ¿Y dónde las pelaban? ¿En la plaza del pueblo? En la plaza del pueblo, en el ayuntamiento. Sí. Iban barberos, tacatacatá. Las pelaban, las dejaban un muñino así, un poquito de pelo, un muñino así, y las daban un lazo colorado. Y las paseaban por las calles. ¿A su madre la pasearon por la calle para una unas pocas veces. Entonces pues se fue a la sierra, él, como salieron muchos de aquí, él y un cuñado suyo. Y entonces a mi padre pues le decían a mi abuela que como no aparecía mi abuelo, pues a mi padre lo iban a matar. Tenía 14 años, entonces mi padre 14 años cuando la guerra. Y a mi abuela la pelaron. ¿Cómo se llamaba su abuela? Ana Guerrero. Entonces como a mi abuela pues la pelaron y le dieron aceite, la purgaban con aceite resina de esa y la paseaban por el pueblo con un lazo puesto y pelado. Me cagó, vecinas mías, que ya los muchachos estaban conmigo siempre y cuando la pelaron no quería yo cuenta con ella porque me daba miedo. Dice, y me decía, pero mira, Dieguito y mío, si somos las mismas, mira qué guapa nos han puesto. Esto es balaísta. Las cogían y las pelaban. ¿Pelaban a las mujeres? A las mujeres. Porque la abuela de Luisa lo llevaban en una furgoneta o en un camión, no se varía. Y salió una pobre mujer por la ventana, sin vergüenza, criminales. Pues no tardó ni media hora en pelarla. Sí. La mujer de mi tío Ladio, esa la pelaron 2 o 3 veces. Porque esa era, mi tía Manuela, la pañuela, la decía uno. Porque allí no hubo represión sobre gente de derecha, es decir, no había nadie de derecha que fuera asesinada. Entonces no debería existir ese miedo, porque lo que se hace es hacer justicia, un reconocimiento a las personas que fueron represaliadas. Y más en estos casos, porque lo que no se busca ya era incriminar a los posibles verdugos, sino recuperar y restaurar la memoria de las víctimas, que es como se hace en cualquier sociedad. Pero todavía parece, incluso por eso nos decían que cuando se hizo ese homenaje a las pelonas, incluso familias de esas mujeres como que no asistieron, como que tenían miedo o vergüenza, ¿no? Porque a lo mejor también puede ser lo que decíamos, ¿no? Que puede alguien que piense que habían hecho algo mal. Porque el franquismo, una de las cosas que hizo, se mantuvo durante tantos años, es porque generó una creencia de que estas personas se decían, ¿no? Algo habrán hecho por eso. Cuando fueron... Entonces puede ser que las propias víctimas se hayan creído ese discurso, ¿no? Y que se sientan culpables, ¿no? En su abuela, después una vez que se llevaron a su marido, en los años posteriores, de la guerra, cuando terminó, ¿cómo fue su vida? ¿Vivió con mucho miedo? Con miedo toda su vida, toda la vida, porque ella cuando hablaba de algo, no se entera nadie, que no salga de aquí de casa, que no sea que nos vayan a hacer algo,
vamos a dejar ahora que está todo tranquilo, a callar. O sea, que lo hablaba ni con su padre apenas lo... Con mi padre sobre todo, es que era hablar de su padre y se ponía no lo soportaba. Yo lo contaba mucho y nosotros, sí, es verdad, que en mi casa es que se habla abiertamente y nunca hubo ningún problema en decir lo que había. ¿Verdad? Así me va a pasar a mí algo, ¿eh? Pobre. Claro. Cerraba la boca y estas cosas no se puede abrir la boca. Eso era entonces, hoy sí se Porque puede. dicen muchas, ay, pues porque no se defendían. Si no se podía abrir la boca, no podías decir nada, seguía te cogían y te mataban, te hacían lo que te daban la gana, si venían por la casa y tenían un borrego o un chivo, esto lo llevamos nosotros para comerlo, pero no se podía abrir la boca. No. Porque me dice muchas veces mi hija y mi nuera, ¿y cómo no había gente que se defendiera? Ay, qué lástima. Que no sé. Si eso no se podía decir ni Ave María. El lugar principal donde se produjeron los óbitos en Aciuchal, según manifiestan los testimonios orales recogidos, se centran en el cementerio viejo. No obstante, se produjeron en otros lugares, como la cantina de Reverte. Ahí eran las dos mujeres, la madre y la hija de Talavera. La confluencia entre los caminos de Santa Marta y el de las Pilas. Estamos hablando, en este caso, de Gabino Plaquero. Así como la laguna, es el sitio también que se ha elegido para la represión, en este caso de 6 personas adultas. Sea el lugar que fuere, los cuerpos fueron trasladados al cementerio de la población. Hoy en día digo, vamos a ir al cementerio que se te acuerda exactamente el sitio donde... Él me contaba a mí, dice, en aquel árbol, aquel palito grande que había allí, que no se encerró todavía, ya está seco, que se ha secado, porque allí dimos la primera excavación y con una máquina de excavadora y al cortarle la raíz, se secó la raíz, más bien para la parte de abajo, no en el centro, no, o sea, ese árbol tiene que estar todo esto. Claro, ahora hay muchos eucaliptos en diferentes sitios, porque la puerta estaría por aquí más o menos. La puerta de entrada. Pero la puerta de entrada, yo creo que, porque aquí está este cementerio bien y este otro que se hizo después. Sí, este es el que se ha hecho. O la puerta es más o menos ahí. Sí, que se hace mal. Yo creo que ahí la puerta, sí, ahí está. Entonces, enfrente de la puerta, al lado contrario, es donde hicimos la primera cosa. ¿Y su cuñado le decía él que había sido el fusilamiento? ¿En qué tipo? Aquí donde hicimos la primera excavación, por eso lo hicimos ahí. No, pero los disparos, los fusilaron fuera del cementerio y luego los fusilaron dentro del cementerio. Sí. Y no sabemos si la fosa la tenían ya hecha o la hicieron después. Es que no sabemos. Yo tampoco no sabía. Claro. Y ahí apareció algo donde excavaron. ¿Qué va? Vamos a ver, yo cuando ya empieza todo el rodeo este que llevaba creo que 2 años o 3, ¿verdad? ¿Por qué ese qué año fue cuando? Es que tampoco lo tengo seguro, porque vamos a ver, yo entré de alcalde en junio del 25 y estuve hasta el 2007. ¿Ese era José que está ahora o era? No, era otra persona. Entonces, aquí había 3 personas que habían vivido de hecho, ya no más. Uno era Andrés Vázquez, el segundo apellido no lo sé. Andrés Vázquez. Otro era Domingo Robert Bukele.
este Domingo Robles es hijo de los familiares de Diego Robles. No, el que es, no tiene nada que ver. El que es familia de Diego Robles es otro, el otro que era Benito Robles Guerrero. Ese es el tío de Diego. Y los tres, pues le dije, digo, oye, digo, otro que habéis, digo, nosotros vamos a pelear. Y fueron a pelear. Y los tres coincidían en que estaba allí en la fosa, en el sitio ese donde luego excavamos. En el sitio primero donde se excavó. Estuvimos, excavaron allí las máquinas, estuvimos 2 o 3 días y todos los operarios. Por oídas, había gente que le decía a mi padre, pues tu padre tiene que estar en este pueblo, ¿cómo se llama? Nogales. En Nogales. Fueron mi hermana y mi padre y fueron a investigar y a ver si podía estar allí. Allí no aparecía. Aparecían muchos nombres del pueblo, y el padre le iba diciendo, mira fulano, pero no aparecía. Y ya luego ya nos dijeron que es que no lo sacaron del pueblo, que él está ahí, lo fusilaron ahí. ¿El por qué? No lo sé. ¿Alguien lo ha dicho? Pero que dijeron que lo fusilaron en el sitio. Os dijeron que lo fusilaron en el sitio. En el cementerio. En el cementerio de aquí. Bueno, pero esos son todos hablan Claro, ¿eh? sí, sí. O sea, que unos opinaban que eran en un pueblo, otros en otro, y hace poco nos han dicho, dicen, no, tu abuelo tiene que estar aquí, en el pueblo. No ha salido del pueblo. De Antigua, gente antigua. Una vez fue a pedir trabajo a no me acuerdo cómo se llamaba ese hombre, que ese hombre era uno de los que, no de los que le tiraron el tiro, sino uno de los que pagó para que lo fusilaran a mi abuelo. Y entonces mi padre dice, mira, yo voy a llevar el pan a casa y yo me voy a enfrentar a quien sea. Yo voy a este sitio y el hombre ese ya, por lo visto, ya había, vamos, como que se estaba arrepintiendo de las cosas que iba haciendo. Y fue mi padre que dio trabajo. Y me dice, cago en la mar, Anacleto, cago en la mar. Eres buen chaval y tu padre era un muy buen hombre. Cabrón, le dijo mi padre, cabrón. Ahora te das cuenta que mi padre era un buen hombre. Y así todo le dio trabajo. O sea, que ese hombre mandó a pagar para que... Pagó para que fusilaran. Y muchos de derecha me decían, tu padre fue una equivocación. Fue una equivocación. Lo enterraron en una fosa y por el 40 o el 41 por ahí lo sacó mi madre de la tierra cuando ya pudo y compró un hueco y lo metió en un hueco. Fueron los que como fue el último, pues fueron a sacarlo los que lo llevaron, que sabían dónde estaba. Fue un familiar para traerse la ropa. Y se trajo alguna ropa, la bota que tenía mi padre, luego la rompí yo. Y al familiar no lo dejamos entrar. Porque dijo, podéis pasar todo, dijo uno, podéis pasar todo. Si algún familiar no puede pasar. Entonces, claro, ya que él lo conocía y él va a pasar y no pudo, no eres familia. Te quedas ahí en la puerta y te damos nosotros la ropa al cuerpo. Y le trajo la ropa a mi casa. Porque ese que yo le cuento tenía mucho poder en el pueblo. Y se puso al frente, mi madre habló con su tía y le dijo, yo quería sacar mi marido, meterlo. Eso se hace. Y cuando se trajeron a Domingo, ¿dónde sabe usted dónde lo mataron o dónde lo enterraron? Es lo único que no sabemos, aquí se dieron los tiros. Siempre había aquí un localito ahí más allá, grande. Y yo como era niña, iba al campo, comía margaritas, hacía esa aquí del campo, porque a ver, como otra cosa no teníamos, ¿no? Y venía y decía a mi madre, hijo mío, si tu padre está enterrado en aquel localito, allí me han dicho a mí, el eucalipto cuando Antonio lo levantó esto, salieron 2 calaveras
con su cerito en la cabeza de gracia. Y le llevaba las flores ahí, una muchacha, como una niña con 4 años, nada más que lo que mi madre me contaba. Una de las cosas que casi yo puedo asegurar es que aquí los afusilados estaban todos en tierra, estaban todos enterrados en la tierra. Hacían agujeros, lo echaban, lo tapaban, ni cruces, ni nombres, ni nadie. Por eso es tan difícil encontrar lo que estamos buscando. ¿En qué pueblo estaban los restos donde los encontraron? Para la Albuera o por allí, para la Albuera. Esos restos los trajeron y están ahí. Está, pero aquí en el cementerio de aquí de... Aquí en el cementerio. Eso fue después de la guerra que la gente no entraba en el cementerio. Eso la gente no entraba en el cementerio. Le dijo, Gertrude, tú que tienes mucho algo, ¿quieres venir con nosotros? Y al cementerio a limpiar la tumba. Mi madre era así de esa manera, como esta para adelante, y de hecho, si voy, yo voy con vosotros. Fue la primera vez que entraron en el cementerio de la guerra de la muerte. Sí. Y mi madre dice, eso era un horror, lo que había aquí. Donde estaba la parte de los fusilados. Había las lápidas, manos y sangre por todos sitios. Y claro, fueron para que la gente ya después de la guerra pudieran enterrar a los difuntos, porque después de la guerra dejaban a los difuntos en la puerta del cementerio y los entraban ellos. Porque allí eso era una carnicería lo que había ahí. No se podía entrar al cementerio en ese momento. Tú llegabas, dejabas ahí el difunto y ellos los mismos que fusilaban eran los que se encargaban de enterrarlo. El enterrado que estaba aquí, llevaría entre los 4, no sé. Y no se podían hacer funerales dentro ni nada por en qué condiciones estaba de la carnicería que estaba. Y esta segunda vez que estuvieron, encontraron restos también, pero tampoco... Pero no lo asociamos con ninguna cosa. Luego, lo que hemos hablado, hay opiniones para todos los gustos, porque cada persona mayor te dice una cosa. A mí me llegaron a decir que no podía encontrar ninguna cosa porque después del fusilado, en un enterrado que había aquí, y se encargó de echarlo en el rosario con todos los demás huesos que había. Pero eso echado... Eso no sé quién era esa persona que lo decía, no se acuerda. Eso es muerto ya también. No sé, no recuerdo cómo se llamaba. Sí, quién era, ¿verdad? Anacleto. Anacleto. ¿Cómo no lo había? ¿Y él por qué sabía que lo había escuchado, se lo habían contado? No lo sé, porque ya digo, luego había opiniones para todos los gustos, ¿no? Cada uno decía una cosa. Porque aquí había un enterrador, vivía en la casina, sí. No lo han visto, la casina es una casa que había ahí al lado, ya estaba caída cuando ustedes... Ya no está la casa, hemos oído hablar de ella, pero ya no está. Y allí había un ataúd, pues cuando algunos se morían y no tenían para poderlos comprar, pues llevaban aquel ataúd del cementerio. Luego lo cogían, lo tiraban a las fosas aquellas y volvían a guardar otra vez el ataúd. Todas esas cosas han pasado en aquel entonces, así que yo no sé cómo tiene la gente ganas de politiqueo ni de enreo, con lo tranquila que vivimos. ¿A usted o le han dicho a alguien en dónde lo enterraron exactamente? No. O... Jamás se supo. Jamás se supo, no se escuchó en ninguna zona en concreto. Yo he oído decir en el comentario de que cuando los enterraban en un sitio, después los sacaban y después los ponían en otro. Los mismos los enterraban, parecía que estaban en un sitio, pero los mudaban a otro sitio. Porque si estaban ahí, pues tendrían que aparecer, ¿no? Más o menos donde se dice, ¿no? De aquel enterrador se hablaba muchas cosas, por eso he dicho antes que me dijeron que hizo hasta él. Sacar todos los huesos de las cosas comunes y echarlos todos a... Pero eso es lo que decía alguna persona, por eso ya digo que de este hombre se hablaron muchas cosas, ¿no? Yo no sé, porque luego aquí también hay otro paraje, un paraje que se llama la de esa laguna, que ahí como visto también fusilaron a 6 personas. Pero nadie explica exactamente si los
lo enterraron allí mismo o lo trajeron al cementerio después de fusilar. Es de la dehesa de la Laguna, se la conoce, y más adelante está Saltillo. Y aquí era donde se escondían la gente que huían del pueblo. Aquí mandaron de Azuchal, mandaron a un señor, a un bracero, con su carro a por los muertos para llevarlos a la fosa, que hay en el cementerio viejo. O sea, se supone que los que estaban por aquí escondidos los mataron y... A todos no, quedaron muchos, sobrevivieron muchas personas, pero a 6 que cogieron los fusilaron aquí, en la pared del cortijo. En alguna de las paredes. En alguna de las paredes. Y luego vinieron con un carro y... Con un carro de Azuchal, que según tengo entendido, de la impresión que se llevó el señor que mandaron, a los pocos días murió. Y siempre se hizo, que ya como no se ve el rincón, donde estaba el rincón de aquí, que ya no se ve, donde estaban los niños por bautizar, siempre se os decía que el localito grande y en el rincón estaba. Que estaba más abajo del eucalipto, entrando por la puerta. Entrando por aquí por la puerta ahí. Sí, el eucalipto estaba allí por ahí más o menos, ¿no? Sí, y el rincón de los niños ese que estaba más abajo. Sí, más abajo. Se enterraron muchos niños chicos. Que había dos huesarios. Había uno que echaban todo de las personas mayores, todo fusilado o no fusilado, eso ya no lo sé. Y había otro de los niños que se morían prematuros, que niños se morían al nacer, eso iban todos a otro lado. Yo no los conozco a todos, los conocía a todos. Los conocía a todos, ¿no? Han muerto algunos. Uno se metía debajo de la cama chillando, que vienen, que Murieron todos delirando, se escondían debajo de la cama, ya vienen a por mí, ya vienen a por mí. Atormentados. Casi todos han muerto atormentados. Cuando yo entré de alcalde, fui el primer alcalde socialista que entró en este pueblo. Y se fueron del pueblo. Pensaba que el alcalde los iba a hacer la vida imposible. Y a uno que yo tenía mucha confianza, porque se ha ido usted de aquí del pueblo. Pues me dijeron, se ha ido a Badajoz, se fue a Badajoz. Dije, pues te lo voy a decir la verdad. Me he ido huyendo de vosotros, de los socialistas. Digo, yo a usted no le voy a hacer nada, ni ningún socialista le va a hacer nada. Así que usted, si se quiere, que no, si se quiere se viene al pueblo otra vez, o si no se queda allí. Pero vamos, que yo le aconsejo que se venga a su pueblo, y se vino. Nosotros esto todo lo sabemos tan claro, porque ese Badaita, cuando ya se vieron sin comer, y eso porque lo contaba en mi casa total como. Me lo contaba porque lo contaban, porque lo contaba en mi casa, cuando se habían sin comer, porque venían los nietos, traían los nietos, ella agarraba con manos, y a lo mejor los nietos se comían un cacho total en mi casa. Y mi madre no se callaba. Le decía a su tía, ¿quién te iba a decir? Te quedaste viuda y ahora tus nietos muertos de hambre. Que vos parecía que el capitán, vos ibas al capitán. El capitán lo que quería que se lo defendiera. Y ahora estáis pasando hambre y tus nietos, mira, estos no tienen culpa de nada. Están pagando lo que vosotros habéis hecho. Yo no digo que lo hicieran. Sí, pero aquí no habían matado a nadie de derecha. No matado a nadie. Aquí al revés. Y yo, pues yo soy un amigo de los de derecha. ¿Y qué culpa tienen los hijos de lo que pasara? Yo por lo menos no le tengo rincón a nadie. Madre mía. Fue uno, que el padre fue el que me mató a mi padre también, que era taxista, y fue a Bilbao a llevar a un entierro de una señora. ¿Dónde se acostó acá mi hermana? Allí estuvo 5 días, allí comió, allí bebió. Y me dijo mi hermana, que vivía todavía allí, no le digas que eres hijo de quién eres, que mi hermana no soy yo. Dice, ¿por qué no le voy a decir yo que era hijo de ese cabrón? Fíjate. Le contestó. No se trata de abrir heridas, heridas de la guerra, sino es que está abierta, lo que se está buscando es la realidad y la verdad. Claro.
los familiares de las personas asesinadas no saben dónde están, no saben a dónde llevarle un ramo de flores, no saben a dónde le tienen que rezar. Ya no va a competir nadie, ya no se va a meter nadie con nadie, los asesinos están todos muertos. Yo los conocía a todos por sus nombres y sus apellidos, los conocía a todos, porque yo, como he vivido con el pueblo, conocía a todo el pueblo, y por lo tanto los asesinos de los guerras, que eran los más desgraciados de derecha, eran los más desgraciados, que por eso los mataban, porque el hombre que tenía dinero no se pringaba las manos. Y Antonio, ¿y por qué tenías tú este interés, y además como alcalde, que se pusiera en marcha este tipo de actividades aquí en... Ese interés de la memoria histórica, porque yo he sido una persona de izquierda y me conmovía desde niño que yo estoy viviendo esas cosas, me conmovía siempre escuchar cómo se podía matar a una persona a sangre fría. Entonces eso a mí como se dice aquí, me revolvía la tripa, más que de pensarlo. Cuando empieza con la memoria histórica y yo veo la ocasión de que aquí se podía hacer algo, pues no dudé en ponerme en contacto con la consejería y después todo lo que pasaba, ya se puso Cayetano en contacto conmigo y sí. Pero el motivo principal era porque conocía la historia como la he contado, pero quería saber más cosas y si al mismo tiempo aquellas personas que tenían a esas personas fusiladas ahí en una fosa, que no podían recordarlas de ninguna manera ni llevar una flor al cementerio, digo, si encontramos a alguien y somos capaces de ver que las personas la han encontrado, por lo menos los restos, y saber que su padre o sus tíos, su abuelo están en un sitio ya que ellos lo saben, digo, como... Sí. Es bueno, llevamos ya aquí es bueno una que hora por sepa lo menos. tú lo que pasó. Eso es bueno. No se piense que lo que pasó fue gloria, no. Pasó un infierno. Digo, sufrimos mucho en aquella fecha. No sé cómo teníamos cuerpo para aguantar tanto. Yo era una niña, pero cómo me acuerdo de tantas cosas. Y la verdad es que mi padre ha seguido le ha dado el legado a mi padre y ha seguido igual. Vamos, que estamos súper orgullosos, tanto de mi abuelo como de mi padre, porque mi abuelo hace 47 años que falleció y sigue estando en boca de todas las personas de este pueblo, igual que va a estar su hijo, mi padre. Es que esto no se olvida en la vida, es que no se olvida en la vida. A mí me amargó mi vida, me ha marcado para siempre. Es que hablo y se me ponen los pelos de punta. Esto sería para nosotros una tranquilidad, de verdad. Hubiera estado por aquella fecha estaba mi padre. Sí. Entonces, pero aún así es una tranquilidad. A mí es que una tranquilidad que vamos, tenerlo sería enterrarlo con mi abuela o lo que sea, aunque sea sería una fosa común, pero que pondría fulanito de tal falleció en tal fecha. Mira, para mí eso sería dedicárselo y vamos. Que descansar en paz, simplemente pedimos eso. Sí. Que descanse en paz.